12:18 de mediodía aquí en España. Estamos emitiendo en directo para todos los canales de La Caja de Pandora, en Facebook, YouTube y también para todos los amigos que nos siguen a través de Universo Holístico, Mundo Alternativo, el Blog Alternativo, estarconectados.com, Radio Tarsus y Radio Construyendo Relaciones. Y seguimos, como ya sabéis, este es el programa de los buscadores, ¿no? Que bueno, yo creo que un día cambiaremos el título, en vez de buscadores diremos encontradores, porque lo que nos gusta sobre todo es encontrar respuestas, soluciones a pues dilemas que podamos tener, ya sean dudas de lo más materiales y terrenales o, porque no, también dudas existenciales o espirituales que podamos tener. Y ahora mismo tengo en mis manos un libro que yo creo que os puede dar respuestas interesantes en un sentido y en otro. Es el último libro de Mónica Esgueva, El infinito empieza aquí, una aventura espiritual. Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y gracias por venir, que has venido expresamente desde Madrid. Sí, un placer. Qué bien. Mónica, recordamos, que seguramente no hace falta, pues la conocéis, su biografía seguramente todos la conocéis, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Ella empezó su carrera profesional como economista en Londres y París. Y no obstante, ya sabéis, porque siempre creemos, a veces es un prejuicio también, ¿no?, que la economía no tiene nada que ver con la espiritualidad o el dinero, lleva dedicándose al desarrollo personal, espiritual y a la meditación desde hace más de 25 años. Ha estudiado durante años con lamas en la India y Nepal, con maestros occidentales como Eckhart Tolle, Alan Wallace. Ha recibido enseñanzas del propio Dalai Lama, ha recorrido más de 100 países, ha vivido 12 años fuera de España, ha escrito libros que yo recomiendo mucho, son libros inspiradores, como Cuando sea feliz, Mensajes para el alma, 10 claves para alcanzar tus sueños, Los 3 pilares de la felicidad, Donde pueda rozar tu corazón, y este libro ahora, El infinito empieza aquí. Bueno, primero de todo, Mónica, ¿de dónde sacas el tiempo para hacer tantas cosas? La primera pregunta. Sí. A ver si aprendo yo también. Soy muy curranta, como decimos en España. Trabajo muchísimo. He trabajado muchísimo y cuento hace poco, y he estado 15 años escribiendo sin parar, además de todo lo demás que hago. Entonces, bueno, aprovecho mucho el tiempo. Y soy muy curranta. Bueno. Por cierto, aprovechad que estamos en directo, ahora es vuestro momento también, es decir, podéis escribir preguntas. Yo sé que muchos de los que ahora os habéis conectado sois seguidores de la obra de Mónica Esgueva, así que si queréis hacerle preguntas, aprovechad. Recordad las preguntas siempre en mayúsculas, con el nombre del país, del lugar de origen, entre paréntesis. Empezamos por el título, ¿no? El infinito empieza aquí. A ver, primera pregunta, fácil, ¿eh? ¿Qué es el infinito? El infinito es la luz, es la esencia, es la unidad, es el todo, y es hacia donde todos volvemos, más rápido, más lento, pero hacia todos tenemos que volver hacia el infinito. Del infinito salimos y del infinito volvemos. El universo. El universo, la esencia. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, hay tantos nombres, ¿no? La cabeza de Dios, el gran espíritu, la unidad, la esencia de quienes somos en el fondo. Hablemos de eso, de cómo llegar a la esencia, pero antes me gustaría también explicaros un poco de qué va la novela, ¿no? Ruth, que es la protagonista, es una enfermera que trabaja en la sección de oncología de un hospital infantil, y su trabajo le produce mucha presión, mucho estrés emocional que le cuesta manejar. Antes de tirar la toalla, decide ir a visitar a unos amigos en Tailandia y allí conocer a una persona que marcará un antes y un después en su vida, una anciana con poderes chamánicos que se comunica con los espíritus y sabe cosas que ni siquiera Ruth conoce de sí misma. Le revelará que tiene una misión espiritual que puede cambiar el rumbo de la humanidad, pero para ello tendrá que superar diversas pruebas que la acercan a sí misma y a un secreto que contiene el destino del mundo. Bueno, no me explicarás ese secreto, ¿no? No, eso hay que leerlo. Si no, arruinamos toda la intriga. ¿Pero tiene que ver con la extinción de la humanidad? Porque parece que vamos a eso, tal y como está el mundo ahora. Bueno, estamos muy cerca de terminar con la raza humana, desde luego, y con el planeta y con todas las demás razas. Claro, tenemos el inmenso poder de crear muchas cosas, pero también un inmenso poder de destruir como nunca antes. Y además ese poder de destruir es colectivo y es individual, en manos de unos pocos poderosos, pero también de todos nosotros. O sea que al final todos estamos contribuyendo, podemos contribuir a la regeneración, vamos a llamar, de este planeta y de esta humanidad, o a la destrucción. Y está realmente en nuestras manos. Es un momento muy delicado, mucho más de lo que la gente se puede pensar. Muy delicado, porque además cuando nos dan la oportunidad para poder cambiar las cosas, que en la democracia en la que vivimos es votando, ¿no?
escogemos a alguien como Donald Trump o escogemos a alguien como Bolsonaro en Brasil, ¿no? Es decir, te das cuenta de que nosotros mismos parece que queramos la autodestrucción. Yo creo que es que las personas no son conscientes de hasta qué punto estos personajes realmente no les van a salvar de nada. Yo creo que la gente se ha infantilizado un tanto, ¿no? Y en sus manos está el voto y el futuro durante unos cuantos años del país y de muchos millones de personas. Entonces las personas se han creído que son como salvadores, un poco como pasó en la época de Hitler, ¿no? Que les van a salvar de algo que es insalvable, que es hacia dónde vamos porque nosotros mismos lo hemos creado. Y una persona que te dice que te va a salvar a costa de la destrucción de muchas otras personas, nunca es una salvación. Creamos dictadores porque no sabemos dirigirnos nosotros mismos. Exactamente. Al final los dictadores no son cabeza de turco, no son personas individuales que son peligrosas o son dañinas, sino que son un reflejo del resto de la humanidad y el resto que les vota. Entonces al final ellos no son los culpables per se, de nada. Ellos simplemente encarnan un inconsciente colectivo que es el que les está eligiendo. Y luego, claro, entramos en la procrastinación, entramos en la indiferencia, en el pasotismo, ¿no? Decir, bueno, pues mira, es que total, por mucho que vote, por mucho que haga, el mundo seguirá igual, porque como dice Mónica Esgueva, son 4 los que realmente detentan el poder en el mundo, ¿no? Las grandes familias financieras, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo? Mucho, porque realmente cada uno de nosotros estamos contribuyendo al colectivo. Entonces, Teresa de Calcuta lo decía muy bien, la Madre Teresa de Calcuta. Decía, ¿qué hago yo si solo soy nadie? O sea, tan insignificante. Y decía, bueno, todas las gotas del océano cuentan. Entonces, cada uno de nosotros son los que vamos a ayudar a que vaya el futuro en una dirección o en otra. Y cada uno de nosotros tenemos influencia en nosotros mismos, en nuestros descendientes, como ha probado la epigenética ahora, y en las personas de nuestro alrededor y los descendientes de las personas de alrededor a través de la epigenética. Es decir, que tenemos muchísimo más impacto del que creemos. Somos nosotros los que tenemos que elegir consciente o inconscientemente si lo vamos a hacer, ese impacto va a ser positivo o negativo. Pero nos da pereza. Quizás sabemos cómo cambiar la actitud o cómo hacer las cosas correctamente, pero nos da pereza. Bueno, es que todo esto, el cambio, la transformación, cuesta un esfuerzo. Y los hábitos, aunque sean hábitos dañinos y hábitos incómodos y hábitos que ya no nos sirven, van fácil, ya están en nuestras sinapsis, ¿no? Y entonces cambiar esas sinapsis a nivel del cerebro cuesta un esfuerzo, cuesta tener mucho foco y cuesta practicarlo, repetirlo muchas veces. Y nos hemos hecho la cultura hedonista, es la cultura del placer y el éxtasis fácil, en la que no se considera que la realidad tiene vicisitudes normales que hay que superar y a las que hay que enfrentarse, y que una pastilla no lo arregla todo, ni un voto. Esto es un día a día. Hablemos de eso. ¿Qué es lo que lo arregla? Concretando. Yo creo que es el día a día, es una elección diaria. Yo cada día tengo que elegir ser ético, ser íntegro, ser honesto, estar con una sonrisa, tener alegría, estar en la gratitud, tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Eso se elige cada día. Esto no es que de repente ya lo elegí un día y va solo. No, porque tenemos pruebas cada día. Y esas pruebas realmente nos ponen otra vez a ver qué elijo. Elijo el lado de la luz o la oscuridad. Y no hace falta hablar de las grandes cosas, ¿no? Bueno, obviamente en una novela tienes que hablar de otro tipo de cosas, pero en el día a día esa luz y esa oscuridad está siempre en nosotros. Has dicho algo muy importante, están siempre en nosotros. Somos luz, somos oscuridad. Y tampoco podemos negar eso, no podemos negar la sombra, la oscuridad. Hay una historia muy bonita, bastante conocida de los indios americanos, en la que un niño le pregunta al abuelo, que es uno de los jefes de la tribu, le dice, abuelo, ¿cuál es esto de los 2 lobos? Entonces le explica que dentro de cada uno de nosotros conviven 2 lobos. Uno es el lobo iracundo, el lobo vengativo, el lobo lleno de odio, el lobo con rabia, el lobo que se enfada con cualquier cosa. Y está el lobo que es cariñoso, que es amable, que es compasivo, que es tranquilo. Y le dice, los 2 conviven en nosotros. Y le dice, el niño le pregunta al abuelo, ¿y cuál de los 2 gana, abuelo? Dice, aquel al que tú alimentas. Pues ya sabéis a qué lobo alimentar, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos falta la motivación o las ganas por hacerlo, ¿no? Si tú decías, todos elegimos, tenemos libertad de elección,
Pero, pues mira, pues elijo escaparme, ¿no? Pues elijo, lo que tú dices, la cultura hedonista, el placer por el placer y ya está, porque sabes que por mucho que haga o me conciencie, el mundo va a estar siempre así, va a acabar fatal, y yo además, mira, esta vida me va a durar lo que me dure, hoy estoy, mañana no, y como no sé si hay algo más allá, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Ya, pero no nos damos cuenta que todo tiene consecuencias. A veces no vemos las consecuencias inmediatamente, pero todo deja huella. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción deja una huella que yo luego he de recoger. La recogeré más tarde o más temprano. Y como a veces esta recogida no es inmediata, creemos que podemos poner la mano en el fuego y no quemarnos. Y no es así. Hablemos un poco de ello, hablemos también de la protagonista de esta novela, El infinito empieza aquí, de Ruth, que por ejemplo su trabajo en el hospital, ella tiene visiones, premoniciones, es una mujer muy sensitiva, muy despierta espiritualmente, ¿no? ¿De qué es capaz el ser humano, Mónica? ¿Qué habilidades o dones podemos llegar a desarrollar? Yo creo que muchos más de los que creemos. Están todos ellos latentes, semidormidos en nosotros, pero tenemos unas capacidades muy, muy grandes que no están desarrolladas. Y yo creo que básicamente no están desarrolladas porque en nuestra cultura no son apreciadas. Y como no son apreciadas, creemos que no las tenemos. Pero en otras culturas y en otras tradiciones, estos talentos, estas aptitudes, sí que se sacan a la luz, se manifiestan, se utilizan. Yo creo que en la medida en que nosotros dediquemos más a trabajar la mente, a entrenar la mente, a estudiar la mente, no solo desde la parte objetiva, que es el cerebro, que también, sino de la parte más subjetiva, pero también muy comprobable, que es ir desde dentro, estudiarla desde dentro, desde la propia experiencia, como han hecho muchas veces, muchos años y muchos siglos, por ejemplo, los maestros tibetanos, los lamas tibetanos. La han estudiado desde dentro repetitivamente y se llega a ver cosas que todavía en Occidente no sabemos ni que existen. Tú de hecho estuviste ahí con ellos, Sí. estuviste estudiando con ellos. Sí, mucho tiempo. ¿Y qué llegaste a ver? ¿O qué viste? ¿Qué experimentaste? Pues esto, que tenemos unas capacidades que si nosotros dedicamos el tiempo y la energía, las podemos desarrollar también. No es Por que sean ejemplo, ¿qué capacidades? la capacidad de poder leer los pensamientos de otra persona. Y no es algo tan difícil. Entonces, bueno, simplemente digamos que nosotros hemos dedicado los mismos siglos que ellos han dedicado al desarrollo interno y de la mente, nosotros lo hemos dedicado al desarrollo tecnológico y a ver cómo podemos hacer para hacer más dinero. Entonces, claro, nuestro foco no ha estado en desarrollar la mente, ha estado en hacer más dinero, en conseguir beneficios materiales. Entonces, si ese mismo tiempo y energía lo hubiéramos dedicado al desarrollo de la mente, estaríamos en otro lugar. Pero tú misma dices en una entrevista que se publicó hace unos días en la revista Integral, hecha por nuestro buen amigo también Francesc Miralles, que la teoría de la economía, ¿no?, que tú estudiabas y que te apasionaba, ¿no?, cuando estudiaste económicas, tiene que ver también con algunas de las teorías de la psicología o la espiritualidad. ¿Qué tiene que ver el dinero con la espiritualidad? Al final, el dinero es una transacción. El dinero está muy relacionado con la psicología porque nosotros ahorramos o gastamos en función de nuestros valores. Cómo se mueve la riqueza y cómo se mueve el poder tiene mucho que ver con la psicología, ¿no? Porque al final es la psicología del poder. Entonces, todo esto está muy, muy relacionado y todas las teorías al final están de alguna manera interrelacionadas. Hablo de las teorías, no hablo de la micro, ¿no?, de cómo gastamos, vamos a una tienda a otra, pero sí de las grandes teorías. Todo está relacionado porque los seres humanos somos seres pensantes, somos seres con una mente y somos seres emocionales. Y muchas veces nos pueden las emociones. Pero es curioso esto que dices porque precisamente en el mundo espiritual, y yo lo sé también por comentarios que tenemos en el chat, muchos de los problemas están relacionados con el dinero, o mejor dicho, con la escasez de dinero o con esa visión de escasez o de que la gente tiene la percepción de que la vida no es abundante y tiene problemas económicos, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, ¿qué consejo les podrías dar? ¿Qué les podríamos decir? Yo creo que uno es hay que tener confianza y otro, yo creo que hay que saber ir a través, o sea, hay que coger la corriente del río. Muchas veces luchamos contra lo que nos está ocurriendo, nos resistimos a lo que está ocurriendo y quisiéramos que las cosas fueran de otra manera. Entonces nos desgastamos luchando contra lo que no nos gusta, en lugar de ver hacia dónde va la corriente de la vida, qué es lo que la vida me está trayendo. Voy a ir en el mismo lado que lleva la corriente, porque al final remar en contra de la corriente gastas toda tu energía
y no llegas a ningún sitio y tienes la sensación de que te has agotado en ese remar. Entonces es estar muy atento y escuchar y ver, no ponerte al ritmo de la vida, ver qué es lo que te está trayendo la vida como lección, porque eso es lo fundamental, hemos venido a aprender. ¿Qué lección me está trayendo la vida? No ir en contra de ella, aceptarla y desde ahí ver cuál es el siguiente paso. Y no intentar ver todo el camino, porque el camino entero no se va a mostrar nunca. Se muestra, cada vez que das un paso, se muestra el siguiente paso, pero no todo el camino. Pero entonces, Mónica, ¿cómo discernir entre saber o ser consciente de que vas en contra de la corriente de la vida, de lo que puede ser simplemente un obstáculo, ¿no? El obstáculo del aprendiz. Es decir, la vida a veces también te dice, ¿realmente quieres esto? Pues supera este obstáculo. Uno puede pensar, es que hay un obstáculo muy grande, parece que es infranqueable, quiere decir que no tengo que seguir por ese camino. Sí, yo creo que hay una diferencia entre un obstáculo y una pared. Entonces, cuando vemos que las cosas no salen y nos empeñamos, ahí hay una pared, hay que buscar dónde está la puerta, o dónde está la ventana, no merece la pena ir contra la pared. Yo creo que ahí está la voz interior. Tenemos todos una voz interior, un maestro interior que nos va diciendo por dónde hay que ir, pero hay que estar en silencio para escuchar esa voz interior y hay que aceptar esa voz interior, aunque el ego a veces no le guste. ¿Y cómo puedo escuchar esa voz interior? Yo creo que la meditación es un gran camino, la meditación, el silencio, la contemplación. Si solo estamos todo el rato distraídos, hablando, en diálogo interno o externo, o los dos, y buscando cada rato que tenemos estar distraídos, pues con series de televisión, de Netflix, de HBO, de todas estas cosas que ahora nos bombardean, las redes sociales, internet, surfeando todo el día, es imposible que escuchemos la voz interior, porque la voz interior cuando hay ruido no se escucha, es una voz tenue, es una voz sutil, hay que estar en silencio, es algo que hay que cultivarlo. Es decir, quitar el ruido interior, alejarse de los ladrones de tiempo. Bueno, voy a contar a corte anécdota que, bueno, y claro, estos días me estaba hablando con Mónica para preparar la entrevista. A él envía un mensaje de Messenger, por el Messenger de Facebook, que tardó en contestarme, pero porque ella misma me decía, es que yo, Alex, llámame al móvil si quieres, pero que yo el Messenger lo consulto poco. Ese sería el primer paso. Sí. Es decir, alejarse un poco de las redes sociales, que la realidad tampoco es esa. Yo creo que hay que elegir, se puede dedicar unos ratos, pero tenemos que elegir los ratos, no que estemos todo el rato pendientes de los mensajes, de qué ha subido nuevo, de estar todo el rato subiendo fotos, de estar subiendo cosas. De vez en cuando, vale, forma parte ahora de nuestra nueva cultura, pero tenemos que medirlo mucho, porque si no, eso nos absorbe, la tecnología nos absorbe y además está diseñada para que sea adictiva, con lo cual es muy difícil. Si te dejas llevar, vas a crear una adicción, aunque tú ni siquiera seas consciente de esa adicción. Pues sabes, primer paso, tampoco tienes que ser muy radicales, ¿sabes? Ahora todo el mundo va a cerrar el Facebook y no, es decir, simplemente no dedicarle tanto tiempo, ¿no? Y que sea gradual. Sí. Y tener momentos para uno mismo, para estar solo, en silencio. Puedes empezar con 5 minutos diarios y poco a poco ir alargando, ¿no? Exacto. Y tomarnos unos ratitos durante el día, no ir siempre acelerados, no intentar ocupar. Eso sí que es difícil. Es difícil, pero es que es muy necesario en nuestra época. Pero te lo digo yo como autónomo, sí, que es difícil eso. No, yo te lo digo, yo soy también autónoma, pero es algo que yo he descubierto que desde ahí se encuentra la paz interior. Si estás todo el día acelerado y todo el día enganchado a cosas, a situaciones, a personas, es imposible tener paz interior. Y la felicidad, la dicha, la alegría está en la paz interior. Entonces estamos haciendo un montón de cosas para encontrar alegría, para encontrar paz, pero lo estamos haciendo en la dirección opuesta. ¿Por qué no encontramos la paz antes, en lugar de hacer cosas para encontrarla? No, y eso a veces es cierto, ¿eh? Y uno también aprende con el paso del tiempo a posponer las cosas, que todo tiene que ser urgente para allá. Y a veces un cliente te puede decir, no, es que lo quiero para allá. Bueno, pues te vas a esperar. Sí, yo creo que tenemos que realmente romper un poco la cultura de la inmediatez. No significa no hacer las cosas, pero hacerlo con un poquito más de pausa. Porque de verdad, si no, al final la vida no merece la pena. Es que no merece la pena. Estar todo el día estresado y con ansiedad no merece la pena. Además, si lo haces con pausa, luego salen mejor. Muchísimo mejor. Es así, ¿eh? Y dejamos ese espacio para que la voz interior nos vaya indicando por dónde tenemos que ir. En lugar de hacer cosas sin ninguna dirección. Un buen hábito para tomarse esas pausas, por ejemplo, sería leer. Este libro, El infinito empieza aquí, de Mónica Esgueva. De hecho, vamos a leer porque Mónica tiene una cosa que les falta, desde mi punto de vista, de algunos libros de autoayuda y crecimiento personal, y es que ella escribe muy bien.
¿verdad? Es buena literatura, ¿eh? Aparte de las enseñanzas que uno pueda recoger, os lo pasaréis muy bien porque se lee, vamos, yo me lo leí en 2 tardes. Es decir, se lee muy bien, la verdad. Y vamos a leer un poquito este libro, ¿no? Hoy había sido un día diferente para Ruth. Era una comprobación de sus creencias más profundas. Pudo contemplar una chispa de la magnificencia del alma. Pudo ser testigo de la grandeza de una vida que no termina con la muerte. Se sentía henchida por un sentimiento de enorme gozo interno, la satisfacción de reconocer la inmensidad de la existencia y el agradecimiento por haber podido intervenir en algo tan sagrado como el vuelo de una mariposa hacia la luz. ¿Hay vida más allá de la muerte? Hay vida antes, hay vida después. Esto solo es un ratito. Nosotros existimos antes y después. La muerte y la vida son simplemente diferentes etapas. Nosotros nacemos, morimos a un cuerpo, pero somos energía. La energía ni se crea ni se destruye. Es imposible. Entonces, esto no es más que un viaje, es una etapa de nuestra vida. La vida es algo inmenso, no se acaba y no se empieza, no sabemos cuál es el principio y cuál es el fin. Claro, pero hay quien te dirá, demuéstramelo, que hay vida más allá de la muerte. Bueno, hoy por hoy no se puede demostrar de alguna manera que todos se convenzan, porque yo creo que al final esto, si no tienes una apertura mental, nadie te va a convencer de nada, porque siempre encontrarás una racionalidad detrás para ir opuesto a aquello que te van a presentar. Somos así los seres humanos, bueno, no pasa nada. Pero hay muchas experiencias ya cercanas a la muerte, muy estudiadas por médicos y científicos, en la que hay muchas pruebas de pues personas que estaban clínicamente muertas y obviamente su alma estaba por ahí y veían cosas que estaban haciendo los médicos dentro de la sala de operaciones, por ejemplo, y fuera, en el hospital, en otras salas, y cuando volvieron a su cuerpo han contado que han visto y, claro, han alucinado, porque no hay ninguna manera que esto pueda ser, y todavía menos cuando han salido fuera de la habitación. Que esto mucha gente no lo quiere aceptar, bueno, hay que respetarlo, pero que hay pruebas clarísimas ya, las hay. Pero al final esto es una cuestión de apertura mental. De apertura mental, a veces también de experimentarlo, porque en estos temas hasta que uno no lo experimenta, no cree. Yo no creo que haya que experimentarlo todo. ¿Tú no has experimentado nada? Yo sí he experimentado, pero yo antes de que lo experimentara, yo me leía todos los libros de Raymond Moody, que fue el primer médico que estudió todos estos casos, estamos hablando escritos hace 25 años, y yo me los leía todos porque me parecían fascinantes y esto me hizo realmente darme cuenta que no había ni principio ni fin y no había tenido ninguna experiencia cercana a la muerte. ¿Y qué has experimentado? Si se puede explicar. Bueno, he experimentado ese túnel del que hablan y he experimentado esa luz y he experimentado ese bienestar total. No hay palabras para describirlo. Esto, cuando se pone en palabras, suena tan banal que casi le hacemos un flaco favor a la experiencia, ¿no? Pero digamos que he experimentado lo que muchas personas han experimentado, es dejar el cuerpo y darte cuenta de que eres, un espíritu que está en un cuerpo durante un tiempo y simplemente es un instrumento, el cuerpo es un instrumento para muchas lecciones que tenemos que aprender en esta tierra. Esta es una tierra, una escuela de grandes lecciones, muy interesante, muy difícil también. Y que esto es un teatrillo, es un ratito que estamos aquí en el teatrillo, representamos un papel y luego somos los actores que nos quitamos las vestiduras y seguimos hacia el siguiente papel. Uh-huh. Grandes lecciones, sobre todo las mejores, dicen que se aprende a través del sufrimiento. Mira, por ejemplo, el caso de Ruth, la protagonista de tu novela, ella acaba cansada, agotada, porque claro, está en el área de oncología de un hospital. Tiene que ver casi a diario cómo un ser lleno de luz, de vida, pues se muere, y a veces con 6 años de edad, con 10 años de edad, chicos, chicas que tienen toda la vida por delante se mueren y abandonan este plano terrenal, ¿no? Y ahí llega un momento que se agota y dice, no, necesito hacer algo diferente, entonces marcha a Asia, ¿no? Donde ya conoce a esa maestra que tiene poderes chamánicos y que le revela su misión en este mundo, ¿no? A través del sufrimiento se aprende, no hay otra. No, yo no creo que sea solo a través del sufrimiento. Creo que se puede aprender mucho a través de la gracia. Es decir, a través de esas ganas innatas que en el fondo tenemos todos
de aprender, de crecer, de desarrollarnos. Pero lo cierto es que el ser humano es vago y nos gusta, tenemos una tendencia a acomodarnos. Entonces, al final, el tanto por ciento de personas que aprenden por motus propio es pequeño. Pero no es necesario el sufrimiento para sufrir. Lo cierto es que una vez que sufres, bueno, pues utilízalo para algo bueno, ¿no? Pero hay mucha gente que sufre y tampoco aprende a través del sufrimiento. Al final es una elección, el aprender es una elección. Quizás si supiéramos escuchar a la vida, ¿no? El lenguaje de la vida, sus señales, no sería necesario sufrir tanto para aprender. Exacto. La vida, esa voz que decía antes, esa voz interna, y la vida con mayúsculas, nos da muchas oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Pero claro, estas oportunidades son al principio como susurros. Luego, si no escuchas esos susurros, empieza a hablar más alto. Luego te grita y te puede al final dar un buen zarpazo, ¿no? O un buen susto. Esas son las crisis. Pero claro, hay muchísima gente, la mayoría de nosotros, aprendemos a través de esas crisis. Y a veces tenemos esas crisis, como decía, y yo veo muchos casos en los que las crisis tampoco nos ayudan a aprender. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo la vida nos habla? Digo, para que los espectadores que nos están viendo sepan cómo reconocer esas señales vitales de la vida. Pues de muchas maneras. A veces cuando nos habla a través de las sincronicidades. Y las sincronicidades que llamaba Jung son hechos que ocurren inesperados y que no vienen de una consecuencia, sino que son varios hechos al mismo tiempo para mostrarnos un camino. Entonces, son simplemente cosas que no esperábamos. Pues de repente estamos leyendo un libro y nos viene una frase y viene un amigo y nos dice algo que está contenido en esa frase que hemos leído de la misma manera. Y luego lo vemos en un anuncio. Entonces, esa frase nos está hablando, esa frase es para nosotros, nos está dando una señal, un mensaje. Si no tenemos ese silencio, si no tenemos esa consciencia, si no nos paramos, no lo vamos a oír, no lo vamos a notar, no lo vamos a percibir. Entonces la siguiente señal va a ser un poco más fuerte y a lo mejor no tan dulce. Por ejemplo, para ponerlo en práctica, ¿no? Hoy alguien tiene que tomar una decisión vital, crucial, importante. ¿Cómo lo puede hacer para obtener una respuesta de la vida? Hay dos maneras que se pueden utilizar. Una es preguntar esa pregunta, hacerlo antes de dormirnos y pedir a nuestro inconsciente que nos lo muestre en los sueños. Los sueños es realmente donde el inconsciente aparece sin ningún tipo de tapujos ni filtros. Entonces ahí es muy fácil que tengamos un sueño, si esto es la última cosa con la que nos dormimos, que el sueño nos dé una respuesta. Y otra manera es hacer esas preguntas y luego darnos un espacio de silencio para que la respuesta aparezca en forma de intuición, de imagen. Es muy fácil que ahí ocurra también. Y si no, en la vida, ¿no? A través de algo en la vida que nos va a llegar, un libro, una película, una persona, alguien que nos dice algo, y que si estamos abiertos y estamos atentos, tendrá el germen de la respuesta. Pero ¿cómo sabemos que eso no es un proceso de autoinducción? Bueno, ahí, claro, el ego siempre entra. Claro. Cuanto más trabajemos nuestro ego y menos nos obcequemos con un camino ya y una respuesta ya de antemano, y menos tengamos unas expectativas de antemano, más clara será la respuesta, si no será terciada por nuestras expectativas. ¿Cómo se trabaja el ego? ¿Renunciando a las expectativas, por ejemplo? Yo creo que el ego se trabaja, el ego es un trabajo de por vida, pero una de las cosas que hace falta trabajar es no casarse con las expectativas. Es decir, se puede planificar, se puede sembrar, pero no obligarnos y hacernos creer a nosotros mismos, autoconvencernos que la salida, la meta tiene que ser una determinada. Y además, cuando nosotros queremos, dónde nosotros queremos y cómo nosotros queremos. Sino, bueno, vamos a buscar una dirección. Podemos tener una dirección en la vida, que es más bien como una estrella que nos guía, como una estrella realmente que nos va guiando. Pero es mucho más interesante tener la estrella que nos guía que obcecarnos con subir a un Everest y poner nuestra banderita. Porque a lo mejor no es un Everest, a lo mejor es un Aneto. Y entonces si nos hemos casado con ese Everest no me vale, esto no me vale. ¿Cómo qué sabemos nosotros hacia dónde tiene que ir exactamente nuestra vida y qué etapas hay que pasar hasta que lleguemos a esa estrella final? Lo cual no implica que haya que vivir
sin expectativas, porque la expectativa es la motivación también, ¿no? Tienes un objetivo, una meta, que ya sabes que quizá es posible que no lo consigas de esa forma determinada, pero sí que es lo que te motiva. Si no, nos falta la Yo lo motivación. llamaría el deseo. Yo en esto no estoy de acuerdo con los orientales. Yo creo, como con muchas tradiciones orientales, que dice elimina el deseo. Yo creo que el deseo no hay que eliminarlo. El deseo es un motor para los seres humanos. Lo que hay que eliminar es el apego. El apego y el aferramiento a que la consecución de ese deseo sea como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y tal y como lo hemos imaginado. La práctica del desapego es el Exactamente. camino. Es muy poderosa. ¿Y el coaching sirve para algo? Yo creo que sí. Todo también depende de las personas implicadas, tanto del coach como de la persona que va a hacer coaching, ¿no? Pero yo creo que puede ser una buena herramienta. Bien llevado puede ser una buena herramienta. Una buena herramienta para hacernos preguntas que a lo mejor nosotros no nos hemos hecho, para ver cosas de nosotros mismos y de la vida que no habíamos visto, y para tener herramientas que nos ayuden a caminar por el camino que queremos caminar. Lo digo porque Mónica Esgueva es un referente del mindfulness, bueno, en España, Europa, en otros países y en el mundo también de la empresa. De hecho, trabajas mucho con grupos y corporaciones. ¿Qué es lo más importante que te ha enseñado el mindfulness a ti en tu vida personal? Uy, yo creo que el mindfulness es una puerta fantástica y yo creo que no hay que exagerar, no es la panacea para todas las cosas, pero es una puerta muy buena para tener conciencia continuamente de qué pensamos, de qué decimos y de qué hacemos. Porque si no, hacemos las cosas de manera muy inconsciente, estamos siempre en el futuro y en el pasado, con lo cual nos creamos mucho estrés y muchas angustias totalmente innecesarias. Nos ayuda a estar en el presente, nos ayuda a estar centrados, nos ayuda a estar equilibrados y a no dejarnos arrastrar por las emociones y por los pensamientos. Creo que esto es básico en cualquier tipo de crecimiento personal. Sería como meditación en movimiento. Sí, pero que tiene una parte que es la meditación formal y una parte que es la meditación informal. La meditación formal hay que hacerla también. Ese entrenamiento mental con los ojos cerrados casi siempre, con la respiración es fundamental porque esto te ayuda a que la meditación informal, es decir, que en el día a día lo puedas hacer de una manera más sencilla y más fluida. La respiración. Es básico eso de centrarse en la respiración. ¿Y uno se centra? Si te fijas en tu respiración en cualquier momento del día, es una manera de poder centrarse, de no distraer la atención. Es una manera muy sencilla de hacerlo, porque respiramos siempre, pero respiramos de manera inconsciente. Aquí el cambio es que respiras de manera consciente. Y al respirar de manera consciente, tu mente ya se centra en el ahora, porque respiras ahora, no te fijas en cómo respiraste antes, ni en cómo vas a respirar en el futuro. Entonces es una manera muy sencilla y muy práctica de poderlo llevar en cualquier momento al día a día. Mónica, ya sé que te voy a hacer un atraco ahora, ¿eh? Pero ya que te tenemos aquí es un lujo, ¿no? ¿Podríamos compartir con todos los espectadores que nos siguen ahora en directo cuando son las 12:51 de la tarde aquí en España, compartir con ellos, aunque sea una breve, ¿no? Un pequeño, un boceto, bueno, boceto no, digamos una meditación, mindfulness, y poder compartirla con todos ellos? Podemos hacer algo muy sencillo que puedan utilizar Sí. y enseñarles. ¿Quieres que lo empecemos ya? Venga. Perfecto. Pues simplemente nos pondríamos con los dos pies en el suelo. Venga, todos, desde casa. Con la espalda recta, con las manos apoyadas simplemente en nuestro regazo. Y es interesante cerrar los ojos para que nuestra atención vaya hacia adentro. Y lo que vamos a fijarnos, vamos a intentar contar. Vamos a hacer una inhalación y una exhalación con el abdomen, que es lo que nos ayuda a tranquilizarnos, a relajarnos. Y podemos poner incluso una mano en el abdomen y hacemos una inspiración y una expiración y vamos a contar 10. Una siguiente inspiración, expiración y contamos 9. Una siguiente inspiración, expiración y contamos 8, perdón. De nuevo, 7. 6. 5. Y así lo podríamos continuar hasta que llegáramos a 0. Esto
Esto es muy interesante hacerlo durante el día, simplemente tomarnos 5 minutos. Y yo la única cosa que introduciría, que ahora mismo no lo hemos podido hacer obviamente, pero que introduciría para todos los que nos están oyendo y viendo, es que si aparecen pensamientos mientras estamos haciendo esta cuenta atrás con los que nos despistamos, tenemos que volver al 10. Y es una manera de darnos cuenta de cómo nos despistamos con los pensamientos y cómo aprender a que el ancla tiene que ser la respiración y que los pensamientos cuando vienen, que van a venir, no los vamos a seguir, no nos vamos a aferrar a ellos, no los vamos a dar coba, volvemos a la respiración. Leer también es sin duda un magnífico ejercicio de meditación porque te ayuda también a interiorizar y enfocarte en algo, ¿no? Y haríais bien enfocar vuestra atención en este libro. El infinito empieza aquí, una aventura espiritual de Mónica Esgueva, que ya está en todas las librerías físicas y digitales. En Amazon también lo podéis encontrar. Mónica, ha sido un enorme placer. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros. Cumplir tu leyenda personal es tu única obligación. Todo es una sola cosa. Y cuando realmente quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Pandora, el programa de los buscadores.